Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a un nuevo webinar organizado por la Cámara de Comercio Australia-Perú. En esta ocasión tenemos una presentación muy interesante sobre un tema ciertamente actual y que resalta, aunque siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca, que es el tema de salud, y no solamente tiene una implicancia sobre nuestras vidas, sino también sobre el desarrollo de nuestros negocios. Para eso tenemos como invitada a la directora ejecutiva de la consultora Vidensa, Yanis Seinfeld, quien tiene una amplia experiencia en el tema de salud. Yanis es economista y tiene un doctorado justamente con una investigación postdoctoral en economía de la salud. Y ella, como mencioné, es la directora ejecutiva y fundadora de Vidensa. Yanis nos va a comentarles un poco sobre su consultora. Algunas reglas, digamos, de juego muy rápidas. Por favor, mantener sus micrófonos y dedos apagados durante la presentación. Y seguramente van a surgir una variedad de preguntas a Yanis a lo largo de su presentación. Por favor, háganlo como siempre, para los que siempre nos acompañan, ya saben, y para los que recién nos están acompañando por primera vez a través del chat, y yo voy a moderar justamente esa parte al final. Un aviso antes de comenzar y darle el pase a Yanis. La próxima semana vamos a tener otro evento también ligado al tema de salud, pero en este caso la salud mental. Uno de nuestros asociados, el estudio Yona y Bustamante, en conjunto con la consultora Consalud, nos pidieron apoyarlos en la organización de este webinar, así que eso se va a desarrollar la próxima semana, el miércoles a las 4 de la tarde, así que también nos esperamos, creo que es bastante importante en esta también coyuntura. También, como siempre, acompáñenos a través de las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook y en Twitter, sobre nuestras diversas actividades y otras noticias sobre nuestros asociados. Con eso, yo los dejo con Yanis para darle el mayor tiempo posible para su muy interesante presentación. Bienvenida, Yanis. Muchas gracias. Sí, se me escucha bien, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Australia-Perú por la invitación. Y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Les damos la bienvenida. Yo voy a hacer una presentación. Voy a compartir mi PPT y me dicen ustedes si lo ven adecuadamente. Perfecto. El pedido de Ricardo para esta presentación ha sido ver el tema de retos y oportunidades en salud para el próximo quinquenio, para el quinquenio 2021-2026. Y vamos a ver también algunas cosas que salen de salud, pero que son importantes ver en estos momentos de coyuntura política y económica. Empezando por temas de la pandemia. Comentarles que ya en el mundo se está vacunando, se está avanzando de manera importante. Tenemos algunos países como Israel, que es el país más avanzado, que tiene 62.7% de la población con por lo menos una vacuna. Le sigue Reino Unido con 52.3%, Bahrein, Estados Unidos, Hungría y Chile son los países más avanzados, por encima del 40%, y esto es una buena noticia porque en realidad la vacuna está mostrando niveles importantes de efectividad, así como disminución en las hospitalizaciones y en el número de fallecidos. Ahora bien, si bien estamos avanzando con las vacunas en el mundo, hay diferencias importantes entre países que se siguen manteniendo y que es una fuente también de preocupación, ¿no es cierto? Acá tenemos un mapa del mundo y tenemos, digamos que,
los países que ya están más avanzados en la vacunación van avanzando, digamos, en el nivel de intensidad del azul, ¿no? Tenemos Estados Unidos, pero también Canadá ya empezó a agarrar ritmo. En América del Sur, Chile, podemos ver, digamos, que está bien avanzado, pero en general los países están ciertamente también agarrando ritmo. El Perú específicamente tiene 4.2% de su población vacunada. Esto es un avance importante que se está dando, digamos, en las últimas semanas. En Europa también se está avanzando de manera significativa, acá pueden ver Reino Unido, y la preocupación más grande se está dando, digamos, en países del África, que se espera que si sigue este ritmo de vacunación, recién en el 2023 la población va a estar vacunada. Pero lo que quería comentarles es esta luz que se ve al final del túnel y que creo que es ya algo importante y una buena noticia que necesitábamos después de este año tan difícil, y es que conforme avanzan el porcentaje de población vacunada, por ejemplo acá tenemos Israel y Reino Unido, el número de fallecidos por millón de habitantes, el número de fallecidos diarios por millón de habitantes está disminuyendo de manera significativa en ambos países, ¿no? Y ya está en cero muchos días o con pocos fallecidos, digamos, cada cierta cantidad de tiempo. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú, como les decía, hemos empezado a agarrar ritmo de vacunación. Estas son proyecciones nuestras que hemos hecho en Videnza Consultores. Lo que vemos es que hasta el mes de julio está, digamos, esta proyección está en base a data que es bastante real, en el sentido que ya se tienen los contratos y ya se tiene el cronograma con el cual van a llegar las vacunas, y después lo que hemos hecho son 3 escenarios. En el escenario más optimista, el escenario, digamos, verde claro, lo que quisimos ver era qué se necesitaba hacer para llegar a diciembre con toda la población adulta vacunada, ¿no? Y acá ya tenemos también la buena noticia que Pfizer ha sido aprobado para entre 12 y 15 años, entonces se va a poder vacunar incluso a esa población, digamos, más joven, ¿no? Pero esto no considera esa población, considera a partir de los 16 años, y lo que veíamos es que se necesitarían vacunar a 260,000 personas diarias, que es un ritmo de vacunación bastante intenso, pero no imposible de lograr. Ahora en los días, digamos, en que más estamos vacunando, se está vacunando alrededor de 80,000, se está aplicando 80,000 vacunas, sería más o menos 3 veces más, pero en realidad la restricción más importante que se está dando es en la cantidad de vacunas, no en la capacidad de vacunar. Entonces creemos que esto es viable, ¿no? Especialmente que a partir de que ya se comienza a tener este ritmo y este conocimiento de la vacunación, se pueden también tener otras estrategias adicionales, además de los vacunatorios que está teniendo el MINSA, eventualmente utilizar universidades o centros de trabajo o las mismas farmacias que pueden ser una alternativa en cuanto vayan viniendo más cantidad de vacunas. En todo caso, en el escenario más pesimista, lo que nosotros proyectábamos era que solamente se incremente en 50% el ritmo de vacunación diaria, y eso nos daba que debíamos de llegar a marzo del 2022 toda la población vacunada. Esperemos que sea antes. En este cuadro, simplemente comentarles las vacunas, de acuerdo a las compañías, digamos, que ya están contratadas para tener las dosis adecuadas. En total suman 60 millones de dosis, es decir, con la capacidad de vacunar a 30 millones de peruanos. Inicialmente se había dicho que se necesitaba vacunar a 24 millones, por eso es que con ese excedente se puede incluso vacunar a la población más joven, ¿no? A julio
llegamos con aproximadamente 10 millones de vacunas, es decir, se espera vacunar a 5 millones de personas con las 2 dosis y después comienzan a llegar a partir de agosto una mayor cantidad de vacunas. Lo que nos ha comentado el MINSA es que en estos momentos que ya están teniendo el conocimiento de la aplicación de la vacuna, esperan poder dejar no solamente las vacunas contratadas para la segunda mitad del año, sino un cronograma detallado de cómo se debería de dar la vacunación, ¿no? Con estrategias novedosas, pero también para dejar sentado para el próximo gobierno la estrategia pensada en vacunación. Ahora, mientras avanzamos en la vacunación, no podemos bajar la guardia, ¿no es cierto? Sí, es verdad que las cifras, estas son cifras del SINADEF, la línea verde es la que nos marca las cifras de defunciones del Sistema Nacional de Defunciones. La línea roja es más bien cifras oficiales del MINSA, más confiable es la línea verde. En ambos casos, en todo caso, vemos que hemos empezado un descenso importante, estamos bajando a una velocidad incluso más rápida que en la primera ola, pero igual, digamos, es necesario tener mucha precaución y no bajar la guardia, porque recordemos que en otros países, incluso Israel, Reino Unido, el mismo Chile, ¿no es cierto?, cuando han aplicado vacunas y han soltado muy rápidamente, volvieron a subir los números de contagiados y a tener olas importantes, ¿no? Al punto que se necesitaron aplicar cuarentenas estrictas. En el caso del Perú, esto se ve además reforzado porque tenemos un sistema de salud bastante débil, donde si bien se ve que este cuadro de la mano izquierda es camas hospitalarias y este cuadro de la mano derecha son camas UCI, ¿no? Si bien vemos que está cayendo, digamos, el nivel de ocupación, de todas maneras, la diferencia entre las ocupadas y el total, digamos, no es tan amplio, y en el caso de las UCI, en realidad seguimos con un exceso de demanda de camas UCI, porque a pesar, digamos, de que viene bajando la curva de contagiados, la gente que necesita camas UCI viene, digamos, de los contagiados de hace 2 o 3 semanas, entonces todavía las camas UCI no se liberan y es más, estamos con un exceso de demanda. Entonces hay que tener mucho cuidado de no soltar demasiado. ¿Cuáles son las tendencias que vemos para los próximos años? Primero, en términos de salud, ¿no? La primera cosa para comentarles es que nosotros creemos que la COVID-19 probablemente se quede un tiempo más con nosotros. De todas maneras, este año, y calculamos que parte del próximo, y luego es posible que se tengan que aplicar vacunas anuales, ¿no? A la mano derecha, lo que ustedes pueden ver es los resultados de una encuesta que se aplicaron a 119 inmunólogos en 23 países del mundo y se les preguntó cuán probable creían que sería que la COVID-19 sea un virus endémico, es decir, que se quede con nosotros circulando, digamos, en la población, ¿no? Y 89% decían que era o muy probable o probable. Entonces, se vio que para que un virus se pueda erradicar, hay algunos factores asociados. Y en el caso del COVID, hay algunas cosas que favorecen y hay otras cosas que no favorecen tanto. El factor que favorece más, y esto está a la mano izquierda, es que ya hay vacunas. Y este es un logro del grupo de médicos espectacular, de la comunidad científica espectacular. En realidad se ha obtenido una vacuna en tiempo absolutamente récord, ¿no? Sin embargo, parece que sí hay vectores en animales, la cooperación internacional, si bien avanza, todavía es lenta,
no hay una trazabilidad de contactos y aislamiento masiva, ¿no es cierto? Entonces, lo que más nos va a ayudar son las vacunas, aunque no necesariamente se va a erradicar el virus. La otra tendencia que vemos es que probablemente las olas de COVID van a seguir, ¿no? Si ustedes ven el número de contagiados por millón de habitantes está aumentando en Asia, está aumentando en América del Sur, ya está disminuyendo en Europa, pero es muy probable que este año haya nuevas olas y que el próximo año en algunos países todavía tengamos este tipo de situaciones. Por eso, mientras tanto, ¿no es cierto? Mientras logramos tener a toda la población vacunada, mientras se logra contener de una manera sostenida, en realidad lo que necesitamos es una estrategia integral y articulada, ¿no? Con responsabilidades personales y con responsabilidades comunitarias. En las responsabilidades personales está mantener la distancia social, una higiene especialmente de manos muy activa, ¿no? Si tenemos que estar en sitios aglomerados que sea poco tiempo, el uso de máscaras, evitar tocarse la cara, etc. En las responsabilidades compartidas y del gobierno, la ventilación, el uso de filtros, el uso de lugares que puedan tener ventilación adecuada, las cuarentenas, ¿no? La entrega de mascarillas a la población vulnerable, una campaña de comunicación que mantenga a la población alerta de las cosas que debe de hacer y, por supuesto, las vacunas. Ninguna estrategia sola puede llamarse a decir que es completamente efectiva, ¿no? Por eso es que necesitamos que la estrategia sea lo más articulada posible. Por otro lado, tenemos el temor del manejo sanitario en el futuro, específicamente en el próximo gobierno, por el lado del manejo de la pandemia, en términos de lo que dice el ideario, el plan de gobierno de Perú Libre, no se toca casi la pandemia. Respecto a lo que dice el candidato, habla de una vacunación masiva y universal, pero no se dice más, ni cómo se va a hacer, ni qué plan se está utilizando, ni si van a seguir con la campaña de vacunación que está dejando el gobierno actual, etcétera. Es cierto que en el caso de Fuerza Popular sí hay una mayor mención a temas de la pandemia, ¿no? Como programa Suma de Vacunas, aunque se menciona que solamente aquellas que tienen 70% más de eficacia. Pruebas moleculares, se habla de rastreo de contactos, se habla de entrega de oxígeno, se descartan las posibilidades de cuarentena, no sé cuán viable va a ser si es que estamos en otra ola, pero en todo caso hay una mayor mención al tema de la pandemia. Sin embargo, en ambos casos todavía no se conocen los equipos técnicos y eso es algo que preocupa, especialmente viendo las debilidades del sector salud y que tenemos tiempo limitado para poder estar como prioridad. Creo que es algo que tiene que movilizarse de manera intensa. Hay una necesidad muy importante también respecto a los pacientes no COVID. Lo conversábamos con Ricardo y con Brenda antes de entrar al webinar, y en realidad muchos de los fallecidos, según el SINADEF, alrededor del 30% se explican por casos no COVID. Temas oncológicos no atendidos, temas del corazón, diabetes, etcétera, que no están siendo controlados a tiempo, que no están siendo atendidos a tiempo y que generan fallecimiento. La línea naranja en este cuadro es información del SINADEF respecto a los fallecidos por COVID, y la línea verde son los fallecidos en general, ¿no? Los fallecidos totales. Entonces la diferencia en este verde clarito, en realidad son los fallecidos
que no son por COVID, pero que en parte responden también a la situación del sistema de salud durante la pandemia, ¿no? Porque se cerró el primer nivel de atención, porque no tenemos la capacidad suficiente, porque en realidad cuando uno va a hacerse los controles le dicen que mejor regrese en otro momento que está el hospital saturado por COVID. Entonces esto es una necesidad real que se va a tener que atender también, porque además esta disminución de las atenciones no solamente genera impactos sanitarios, que son los más importantes, sino que también genera impactos económicos. Las cifras que les presentamos acá son del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es decir, todos los temas oncológicos, aunque estas cifras son específicamente para temas de cáncer de mama. Lo que tenemos a la mano izquierda son las atenciones por consulta externa que se daba en el 2019 en la línea verde sólida, ¿no es cierto? Y la línea naranja son las atenciones que mes a mes se comenzaron a dar en el 2020. Si ustedes ven, cayó dramáticamente en abril, mayo, y comenzó a recuperarse, aunque luego en la segunda ola también disminuyó y así estamos yendo, digamos, con idas y vueltas, aunque felizmente, digamos, más hacia ir recuperando las atenciones. Pero esta poca capacidad de atención durante la pandemia, que no solamente ha sido en el Perú, aunque ha sido mucho más fuerte acá, es cierto, ha generado un cambio en los estadios clínicos en los que llegan los pacientes con cáncer, como les repito, en este caso cáncer de mama, aunque también sucede con otros tipos de cáncer, ¿no? Y acá lo que tenemos es, la línea verde es las personas que llegan en el estadio 3 y la línea naranja en el estadio 4, y si ustedes ven, hay un crecimiento importante que se ha dado, digamos, del 2019 al 2020, y que solamente esto suponiendo que no hay más olas, se recuperaba en el año 2025. Entonces, obviamente esto genera que haya menos gente que se pueda recuperar, pero también costos incrementales por efectos del COVID para tratar los distintos tipos de cáncer. Este es un tema realmente también muy dramático que se va a tener que buscar soluciones urgentes. En las tendencias políticas que vemos, vemos una gobernabilidad que va a ser débil, va a seguir siendo débil, ¿no? Porque tenemos un Congreso ya elegido que es bastante fragmentado y polarizado, tenemos 10 partidos políticos, la bancada más numerosa es la de Perú Libre, que tiene 37 congresistas y que si se junta con Juntos por el Perú, llegan a 41, ¿no? Es un congreso cargado, digamos, de maestros y de médicos, tenemos 31 maestros y 21 médicos, y algunos umbrales de votación que tenemos que mantener en mente es que se necesitan 44 votos para evitar la vacancia presidencial. Esto Perú Libre lo tiene relativamente cercano, probablemente con algunos candidatos de Acción Popular logran hacer ese umbral, y 87 votos para reformas constitucionales o destitución presidencial. Por otro lado, vemos que las propuestas económicas son bastante opuestas en términos de participación del Estado, rol del BCR, cambio de constitución, sistema financiero, impuestos, minería, etcétera. Es bastante distinto el programa de Pedro Castillo, que es un programa bastante de izquierda, populista igualmente, al de Keiko Fujimori, que es un gobierno más bien de derecha, pro inversión privada, donde se mantendría, digamos, el status quo, aunque, digamos, también es un gobierno populista donde probablemente los mayores riesgos sean en medidas sectoriales populistas. ¿Qué pasa en la economía? En la economía, las buenas noticias es que el Perú cuenta con un bono demográfico aún que es extenso, ¿no? El bono demográfico tiene que ver con la población en edad de trabajar versus la población que más bien es dependiente. Vemos nosotros que que vamos a tener bono demográfico hasta el año 2040, mientras que en Colombia y en Chile los bonos demográficos van a terminarse bastante antes.
La segunda noticia importante es que tenemos, digamos, una clase media bastante más amplia, aunque igualmente vulnerable, de lo que había en décadas pasadas. Es verdad que hemos retrocedido en este año y medio, pero igual tenemos, digamos, una mejoría. Esto es para Lima Metropolitana, que se mantiene para el país, aunque en menor escala. Ha disminuido el nivel C, el nivel socioeconómico C y D, ¿no es cierto? El E ha pasado de casi 14 a 6 y el D de 30% a casi 25%, y esto en favor de los niveles C y B. Entonces, esta clase media, que con suerte después de la pandemia se vuelve a recuperar, puede ser un motor, digamos, de consumo interesante, ¿no? Las proyecciones macroeconómicas y la recuperación económica va a depender, uno, del control de la pandemia, del control adecuado de la pandemia, y dos, de quién salga elegido en las próximas elecciones. Como ven aquí, tenemos algunas estimaciones de crecimiento económico, inflación, déficit fiscal, deuda pública, inversión privada, que marcan diferencias sustanciales para el próximo quinquenio en función de quién va a ser presidente, ¿no? Hay mucho mayor optimismo si sale Keiko Fujimori a que si sale Pedro Castillo en términos de estas variables de crecimiento económico y control de la inflación. Y con esto simplemente terminar para pasar a las preguntas que ustedes puedan tener. El resultado electoral en estos momentos es bastante impredecible. La brecha se viene cerrando. Inicialmente la diferencia a favor de Pedro Castillo fue bastante alta. En estos momentos se viene acortando de manera significativa, pero uno nunca sabe. Estamos en la región de Macondo. Ambas opciones tendrán potenciales problemas de gobernabilidad. Enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo seguramente van a ser parte del día a día, aunque el Congreso está, digamos, más a favor de un gobierno de Keiko Fujimori por las alianzas que ya se están dando. Estas alianzas igual después pueden romperse, ¿no es cierto? Pero por ahora se ve esa tendencia. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos creemos que hay una agenda pendiente muy importante para lograr una cohesión social, una mayor cohesión social, ¿no? El tema de protección social, que tenemos que desvincularlo de la condición socioeconómica y condición laboral. En realidad deberíamos de tener mayor protección social que dependa, digamos, del hecho de ser ciudadanos y no de ser trabajadores formales, y que nos proteja en situaciones de vulnerabilidad tan fuertes como las que hemos vivido. El tema de formalización, somos un país tremendamente informal y eso se manifiesta a todo nivel. Incluso cuando nos preguntaban al inicio de la pandemia por qué creíamos que lo estábamos haciendo tan mal a pesar de haber actuado rápidamente, una de las cosas que veíamos, digamos, en el equipo es que la informalidad sumaba mucha debilidad en la posibilidad de manejo de la pandemia, ¿no? Estas migraciones masivas a los lugares de origen fueron bastante tóxicas en términos de llevar el virus, ¿no? El tema del servicio civil, de tener una carrera pública meritocrática, creemos que es fundamental. Lograr mayor confianza, en fin, un Estado más transparente. Si no vemos este punto, digamos, como una agenda importante que tenemos que desarrollar en el próximo quinquenio, creo que en 5 años vamos a estar en una situación peor de la que estamos en estos momentos. Para el desarrollo económico y poder tener una recuperación, digamos, económica, es clave controlar la pandemia. Eso sin duda, ¿no es cierto? Mientras sigamos teniendo la pandemia como la tenemos ahora y con altos índices de contagiados, de hospitalizados, va a ser difícil la recuperación económica, pero si lo logramos controlar bien, como se espera que sea, si seguimos teniendo este ritmo de vacunación
y gestionando con la información adecuada, sí creemos que la economía puede recuperarse. Hemos visto ya la gran caída económica que hemos tenido, pero como también ha salido adelante casi en forma de B chica, ¿no? Entonces, ahí mantenemos un cierto pesimismo optimista, más hacia el pesimismo que el optimismo, pero con cierto optimismo de que las cosas pueden encaminarse. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Yanis, por tan interesante presentación y sobre todo también por combinarlo con la parte económica en la parte final. Mientras esperamos algunas preguntas, yo tengo, la verdad que varias preguntas para profundizar tal vez algunos de los temas que has cubierto. La primera de ellas es algo que mencionaste, tú has hecho una revisión de los planes. Hay grandes diferencias, pero el proceso de vacunación, digamos, que ya comenzó, mencionaste que el MINSA les ha informado que se van adaptando al proceso de vacunación, que tiene sus particularidades con respecto a otros procesos de vacunación, porque aquí es, digamos, universal y no enfocado en, digamos, solamente en los niños, o otro grupo específico, ¿no? ¿Qué cuellos de botellas ves tú que podrían presentarse durante este cambio de gobierno? ¿Crees que el MINSA va a mantener, o sea, cómo está organizado el MINSA y el Salud? ¿Tienen, digamos, cierta autonomía y tienen un equipo independiente que no depende tanto de las cabezas y de los, del cambio de gobierno? Eso por un lado. Y la otra pregunta es también ligado a otro tema que has mencionado, que es sobre la posibilidad, con experiencia en los otros países más avanzados de vacunación, como Israel, Chile, que han tenido otras olas. Nuestras olas han sido largas, ¿no? La primera ola, la segunda es, digamos, la continuación. Tal vez nunca hubo una paz ahí. Tú ves una tercera ola y si estamos preparados para eso, porque personalmente me da la impresión que, por ejemplo, todo este tema del oxígeno, de las camas, es persistente, ¿no? Y la vacunación, si bien es la solución final, el proceso pues va a demorar, no sé, 8 meses. Y ligado a eso, ahí va mi tercera pregunta. Ya se ha anunciado, por lo menos Pfizer, de que se va a necesitar un refuerzo. ¿Tú qué información tienes sobre la recurrencia de esto anualmente? Y ahí, digamos, sí estamos un poquito desprotegidos ahorita y tal vez pareciera que el gobierno, digamos, ya cumplió con sus 30 dosis y si bien han circulado información que habrían todavía compromisos para más, pero esto, o sea, se va a tener que seguir otra vez en la cola y pedir 60 dosis más año a año. Esas son mis preguntas por ahora. Perfecto. ¿Voy respondiendo o...? Por favor, sí. Sí. A ver, empiezo por la última. Efectivamente, lo que se sabe hasta este momento es que es muy probable que se necesiten refuerzos el próximo año, digamos un año después, de todas maneras. En los siguientes años está por verse, pero lo más probable, con la información que se tiene disponible en estos momentos, es que se necesiten refuerzos anuales. Y en ese sentido, es verdad que todavía no estamos pensando en eso como país. Creo que ya deberíamos de estar pensando en qué va a pasar, digamos, en los próximos años, pero también es cierto que el mundo está reaccionando, teniendo más laboratorios, más capacidad de producción, ¿no? Esto ha sido una cosa que ha empezado de cero, en muy poquito tiempo se han tenido, digamos, que hacer la investigación, los ensayos clínicos, etcétera. Ahora ya toca producir y ciertamente ver qué pasa con las nuevas variantes, ¿no? Porque hasta que el mundo no esté seguro, nadie va a estar seguro, ¿no? Lo que debe estar pasando en India, la cantidad de variantes que se están jugando ahí, que se están cocinando ahí, son variantes que después pueden afectar también a otros países. Pero yo sí tengo cierta tranquilidad de que a pesar de que no lo estamos viendo en estos momentos, estamos concentrados todavía en la primera etapa de la vacunación,
Después va a ser un poco más sencillo, ¿no? Tener acceso porque la producción se va a ir ampliando. Respecto a qué cuellos de botella se pueden dar en el siguiente gobierno, la verdad que esa es una preocupación. Esa es una preocupación y no tengo una respuesta clara. Es cierto que los funcionarios de línea podrían mantenerse y podría seguir habiendo, digamos, esta dinámica de vacunación. Es posible que también se cambien a muchos funcionarios, especialmente, digamos, dependiendo de qué partido entra. Entonces ahí, ¿qué cosas hay que cuidar? Hay que cuidar de que las vacunas que ya han sido contratadas lleguen, ¿no? Ojo que han sido contratadas, no necesariamente pagadas, lo que nos están informando es que esto se va pagando conforme van llegando, entonces eso tiene que mantenerse. Tiene que mantenerse una adecuada distribución de las vacunas, ¿no? La capacidad de distribución a regiones y la capacidad logística para aplicar las vacunas. Hablábamos también a la interna con el equipo que incluso la Pfizer puede mantenerse refrigerada sin estar, digamos, en la super congeladora una cantidad de días determinada, pero necesitas una logística bastante fina para que se usen los primeros días, ¿no es cierto? Entonces todo eso tiene que seguirse trabajando. La tercera cosa que también se tiene que trabajar es la capacidad de vacunación, ¿no? Hemos dicho que para llegar a diciembre necesitamos 260.000 vacunas diarias, vacunados diarios. Eso implica un poquito más de 3 veces el máximo de lo que se ha aplicado en el mayor día que se ha aplicado en esta etapa. Hay suficiente capacidad de vacunadores, ¿no es cierto? Pero eso se tiene que cuidar también y requiere una logística importante. Entonces, sí, hay mucha incertidumbre, creo que entre lo que puede pasar de cara a terminar este gobierno y empezar el próximo. Haría bien, creo yo, el gobierno en empezar a tener reuniones de transferencia muy minuciosas respecto a lo que se tiene que hacer para mantener este ritmo de vacunación. Si estamos preparados para nuevas olas, mira, yo creo que no hay que bajar la guardia. Las olas que hemos tenido, como tú dices, han sido muy fuertes y han sido muy largas. Yo sí creo que la probabilidad de que tengamos una tercera ola es bastante alta. Tenemos 4% de vacunados, India tiene 10% de vacunados y miremos cómo están. Entonces no podemos bajar la guardia y ahí nuevamente se necesita una estrategia bastante integral. Que estamos mejor preparados de lo que estábamos al principio también sin duda, ¿no? Nosotros hemos empezado la primera ola sin ninguna información, no sabiendo dónde están los recursos humanos, dónde están las camas, dónde están las camas UCI, con 400 camas UCI a nivel nacional, ¿no? Ahora para julio se espera dejar 3.000 camas, en estos momentos tenemos 2.400 camas UCI, más o menos 15.000 camas hospitalarias, se espera dejarlas en 20.000. Entonces, el oxígeno, ¿no es cierto? Ya se ha ido instalando plantas concentradores en los hospitales, cerrando la brecha de oxígeno necesario, pero hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, el tema del primer nivel de atención es clave. En la primera ola se cerró y fue un gran desacierto, digamos, mirándolo de atrás para adelante, porque no permitió que casos leves puedan recibir atención a tiempo, ¿no? Entonces la gente llegaba ya a ser hospitalizada muy tarde y eso generaba mayor número de fallecidos del que necesariamente tenía que haber. Entonces, nada, estamos en medio de una pandemia, no podemos bajar la guardia, estamos definitivamente en mejor situación, pero no es una situación buena. O sea, como les decía, en estos momentos todas las camas UCI están ocupadas y hay una demanda mayor a la capacidad que tenemos instalada, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Aquí tenemos unas 3 preguntas que nos han hecho llegar. Una relacionada a lo último que acabas de mencionar. Este número de camas adicional que se ha conseguido, ¿eso cubre el déficit independientemente de la pandemia que necesitábamos?
O sea, nos deja en una buena, o sea, es una, digamos, no dejarnos en una situación obligada o aún estamos en un déficit para tiempos normales, no pandémicos. O sea, ¿cuál es la brecha en una Ujú, situación normal? ujú. ¿Te respondo o quieres hacerme las otras No, preguntas? tal vez, bueno, sí, te formulo las otras dos. Y lo otro es, en otros países, bueno, una discusión general, se está viendo o discutiendo exigencias para trabajadores, ¿no? De que entren vacunados o no. ¿Tú ves eso como una posibilidad aquí en el Perú, que se le exige a los trabajadores que se vacunen para que puedan realizar sus labores? Y eso, digamos, que hay una implicancia legal, ¿no? Esto, me imagino que es ya, digamos, un tema ya de continuidad del negocio y exigencias que se puedan dar a los empleados, ¿no? Eh, y la última pregunta es con respecto a qué lecciones tú ves que quedarán post pandemia, ¿no? Sobre toda esta situación. Esas Mm. tres preguntas por ahora. Ujú. Ay, lecciones post pandemia. A ver, creo que una lección importantísima es que necesitamos eh, tener más información. No somos un país que va a ciegas en muchas cosas, que toma decisiones en función del olfato, ¿no? De yo creo que, pero con muy poca información. Esto va desde el primer nivel, desde la atención misma, donde estamos hablando, digamos, en líneas generales a nivel nacional, los establecimientos no cuentan con historia clínica electrónica, ¿no? Donde los pacientes llegan, digamos, y hay que buscar la historia clínica en físico, muchas veces se pierde, muchas veces está mal, y sobre todo si es que el paciente necesita ser referenciado a otro establecimiento, no tiene la historia clínica consigo, porque está en físico, y eso hace que se tengan que volver a hacer los análisis, las pruebas que apoyan el diagnóstico. Hasta el MINSA, ¿no? O sea, la carencia de información va desde el nivel más de médico o paciente hasta el nivel, digamos, de rectoría, ¿no? Pasando por temas, digamos, municipales, locales, regionales y hasta arriba, ¿no? Y ahí no se tiene información suficiente para la toma de decisiones oportunas y para el desarrollo, el diseño de las políticas públicas. Esta falta de información también aplica, por ejemplo, en el caso de la pandemia, a cosas más sofisticadas como hacer el seguimiento de las distintas variantes, ¿no? No tenemos capacidad de detectar las variantes. Y hacia eso va mi segunda reflexión, y es que necesitamos invertir más en salud, ¿no? Yo siempre escucho que en realidad no falta plata, lo que falta es mejor gestión. Y sin dejar de mencionar que la gestión es importantísima y que tiene cierta validez ese comentario, creo que sin duda se requiere mayor financiamiento para poder entregar unos servicios de calidad y eh, y que podamos invertir también en, por ejemplo, tener un laboratorio certificado para hacer las vacunas acá. Esto no va a suceder, por supuesto, a fin de año o el próximo año, como decía un candidato, que teníamos que tener la vacuna peruana para poder realmente vacunar a la población, pero sí tenemos que ir avanzando para poder, de alguna manera, estar más protegidos en una siguiente vez. Mi tercer aprendizaje es que efectivamente necesitamos cambios en la gestión. O sea, yo sí estoy convencida que necesitamos un Estado fuerte en salud, porque salud es el caso en economía perfecto de todas las fallas de mercado puestas en un sector, ¿no? Tenemos problemas de información, tenemos problemas de monopolio, tenemos problemas de bien público, de externalidades, etcétera. Entonces, ahí la intervención del Estado se hace importante, pero sí tiene que haber un cambio en el modelo, un cambio de paradigma, ¿no? Y estamos muy concentrados en tener la infraestructura,
pero no necesariamente pensar en el nivel de servicio que necesita el ciudadano. Y yo creo que ese es el cambio de gestión más importante, ¿no? No podemos pensar en que teniendo elefantes blancos, hospitales, se va a solucionar el problema porque ese hospital, ese establecimiento va a necesitar operación, va a necesitar mantenimiento, va a necesitar recursos humanos, va a necesitar tecnología, va a necesitar información, etcétera. Y eso el Estado no lo está haciendo de manera adecuada. Y eso paso a responder en la primera pregunta, que tiene que ver con las brechas, y yo creo que la principal brecha es el recurso humano, ¿no? Además, obviamente, de la brecha de información de la que hemos hablado, pero nosotros somos el país en América Latina que tiene el más bajo número de médicos por cada 10.000 habitantes, ¿no? Tenemos aproximadamente 15 médicos por cada 10.000 habitantes. La OCDE, los países de la OCDE tienen alrededor de 35. Y los países de América Latina están bastante por encima que nosotros, en su mayoría, excepto Bolivia y algún otro, que nos ganan igual, pero no por tanto. Y ahí las diferencias, además, si le hacemos zoom, las diferencias regionales son impresionantes, ¿no? Por ejemplo, Piura, Cajamarca, tiene 7 médicos por cada 10.000 habitantes, o sea, es una locura de lo bajo que es. Y ahora se está migrando, digamos, a esta necesidad de reforzar el primer nivel con médicos de familia y tal, y ahí la brecha es incluso más grande. Y esto no es un problema que se soluciona de la noche a la mañana, porque necesitas formar médicos. Entonces, creo que esa es una brecha a la cual tenemos que prestarle mucha atención e ir viendo cómo la vamos a cerrar, ¿no? Ahí el Estado tiene que hacer su labor de rector, ver cuáles son las necesidades, hablar con las universidades para que saquen, digamos, para que formen en esas especialidades, contratar con universidades internacionales si es necesario. Ahora con la virtualidad muchas cosas se pueden hacer en línea, probablemente sea menos costoso, mandar por temporadas a los médicos a especializarse. Entonces creo que es un tema al cual se tiene que prestar atención y que es una de las brechas más complicadas de cerrar, ¿no? Porque camas finalmente en pocos meses las tienes, ¿no? Pero un intensivista no lo tienes, y por más que se ha trabajado en equipo y ha habido, digamos, una suerte de pirámide entre especialistas para poder cubrir esa brecha, no es lo mismo, ¿no? Exactamente. Y Gaby, es una brecha que, digamos, tomas 8 años, digamos, una de las carreras más largas, ¿no? Mira, nosotros hemos hecho algunas estimaciones en Vidensa, y lo que vemos es que si seguimos el ritmo actual de egresados versus los requerimientos, que también van aumentando conforme aumenta la población, más o menos en 23 años cerramos la brecha. Bueno, o sea que tenemos que actuar. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y tienes algún comentario sobre la otra pregunta, perdón, que te realicé sobre la posible exigencia a los empleados, por parte de las empresas para la vacuna? ¿Tienes algún comentario sobre eso? Mira, la verdad no lo veo tan viable, no creo que sea una cosa que se pueda exigir. Sí creo que hay de alguna manera de repente ciertos servicios a los cuales se les va a preguntar si tienes vacuna o no tienes vacuna, pero no sabría decirte qué es lo que va a pasar en el país, ¿no? Todavía en otros países, digamos, no se ha hecho alguna cosa tan rígida. Se pensó en tener, por ejemplo, en Chile el pasaporte de vacuna. En algunos países de Europa también se decía que para ciertos servicios se iba a pedir el carnet de vacunación, pero la verdad que no sé exactamente cómo funcionaría. Porque eso ya existe entre países, ¿no? Por ejemplo, para la fiebre amarilla es una exigencia de muchos países para ir a Australia, a Sudáfrica, por lo menos que yo recuerde, es una exigencia. Pero eso es, bueno, cruzar fronteras, ¿no? Sí, eso lo veo más viable que te puedan exigir para ir a trabajar, tener la vacuna.
no sé, de repente, digamos, hay cosas que quedan, sí, no sabría decirte si es que eso es factible legalmente. Me parecería que con la informalidad que tenemos en el país sería algo difícil. Efectivamente. Muchas gracias, Yanis. Bueno, con eso creo que cerramos la ronda de preguntas. Yo le voy a dar el pase a María Alejandra Delgado, que es la presidenta de la Cámara. Ella quería formular creo que una pregunta y hacer un cierre de la sesión. Hola Yanis, hola Ricardo, muchas gracias por la presentación. Realmente, si bien todos estamos siguiendo, ¿no?, el día a día de cómo se va desenvolviendo, verlo de esta forma tan estructurada, tan ordenada, nos da un pantallazo preocupante de la situación, ¿no? Y yo quería hacerte una pregunta bastante puntual, ¿no? Has comentado de las brechas y que van a faltar muchos años para que, ¿no?, más de 20 años para poder cerrar ese gap entre médicos y las necesidades de la población. ¿Tú ves que ha habido una fuga de talentos en los últimos años de los médicos, o es simplemente que necesitamos ampliar nuestras facultades de medicina, o mejorar las condiciones de trabajo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podemos ayudar a cerrar esas brechas? Mira, independientemente de la cantidad de médicos que puedan salir año a año, en realidad estamos formando bastante menos de lo que necesitamos, por lo menos bajo los modelos actuales, digamos, de gestión. Pueden haber otros modelos que de repente pueden ser más eficientes si es que, por ejemplo, en el primer nivel de atención, en el nivel, digamos, de los establecimientos, no quiero decir más bajos, pero de menor capacidad resolutiva, pero que deben resolverte alrededor del 80-85% de la demanda de servicios de salud, se podría tener un modelo que se llama un modelo capitado, que es tú le pagas al establecimiento, tú como financiador le pagas al establecimiento de salud una cantidad fija anual por paciente, por persona, digamos, ¿no?, que está que está adscrita a ese establecimiento de salud. Y entonces ese mecanismo, digamos, de pago crea también mecanismos de gestión, o puede fomentar mecanismos de gestión donde lo que prime sea la prevención y la promoción de la salud para mantener sana a la población, especialmente si es que lo que tú quieres es pagarle por tener a la gente vacunada, pagar por tener a la gente adecuadamente controlada, salud mental elemental, etc. Y en ese caso es posible, digamos, que no necesites tantos especialistas como necesitamos ahora, porque va a estar mucho más orientada al tema preventivo promocional, ¿no? Pero, digamos, con el esquema que tenemos actualmente, de los modelos que tenemos actualmente, lo que formamos año a año va generando, digamos, no va permitiendo cerrar la brecha. ¿Qué se tiene que hacer? Efectivamente, una es dar las señales claras de qué especialidades necesitamos para que las universidades formen, ¿no? Y que hay ahí digamos, una relación cercana entre el Estado y los formadores. Y yo siempre pienso que meter competencia es bueno, así que mirar al extranjero a mí siempre me parece una buena alternativa. No lo quieren formar acá, lo formo allá, ¿no? O, digamos, en estos momentos no tenemos suficientes médicos, bueno, traigamos médicos de otras partes del mundo que están dispuestos a venir al país. La otra es, como tú dices, efectivamente, el sueldo es bastante reducido en relación a otros países latinoamericanos también, ¿no? Y a otros países del mundo. Para los costos que implica la carrera, los años que implica de estudios, los costos que implica, digamos, tener que hacer las compras de las herramientas, en realidad después se paga bastante poco. Entonces, ir siendo más competitivos también es una forma de ir generando más incentivos a que los estudiantes se formen adecuadamente, ¿no? Es como un pack de cosas como el manejo de la pandemia. Se necesita una estrategia integral y articulada. Sí, y con una visión de largo plazo, ¿no? Y con una visión de largo plazo. Sí.
Bueno, muchas gracias, Yanis. Realmente ha sido bastante rico toda la información que nos has dado y además con una facilidad y una claridad para transmitir todas las ideas, ¿no? Y toda la investigación que han hecho. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, un aviso parroquial antes de cerrar, ¿no? La próxima semana tenemos un evento con el estudio Yona Bustamante, donde van a hablar de los 7 hábitos que nos ayudan a mantener una buena salud mental y a mitigar riesgos sociales, psicosociales en el trabajo, que es un tema bastante relacionado a los efectos también de lo que estamos viviendo de la pandemia, el teletrabajo, y estos días tan largos que todos tenemos y estas nuevas rutinas a las que nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Y last but not least, quería agradecerle a Ricardo y hacer un reconocimiento público. Bueno, nuestros asociados conocen, Ricardo está dejando la cámara, si bien esta siempre va a ser su casa, ¿no? Formalmente se está despidiendo con nosotros y quería agradecerte, Ricardo, porque realmente nos has ayudado un montón en estos casi 2 años en un momento tan retador y tan diferente, tan atípico que nos ha tocado vivir en este último año ¿no? y meses que estamos. Realmente ha sido un lujo tenerte. Yo personalmente me hace hacer mucha falta, pero entiendo las razones y te deseamos todos, ¿no? El equipo de APSI y los asociados y todos los amigos de APSI lo mejor en estos nuevos retos que estás asumiendo. Y un abrazo. Muchas gracias, Mariale, un placer todo este año y gracias a los asociados. Y también Yanis, yo no lo había comunicado, pero y a pesar de que yo había terminado mis labores a fin del mes pasado, por el compromiso de la amistad con Yanis, le dije a Mariale que yo quería moderar este último evento con Yanis. Y un placer y gracias nuevamente a todos los asociados por todo este tiempo. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, ya cerraré por última vez. Tal vez no sé si Mariale, como siempre, gracias a acompañarnos a todos en esta nueva ocasión y los esperamos pues la próxima semana y en los siguientes eventos que van a venir y las otras actividades que realiza la Cámara. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Yanis, también. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.